Saludos, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo y en directo desde la ciudad de Medellín, Colombia. Aprovecho para saludar a los amigos de Nicaragua en este aniversario número 43, después de la caída de Anastasio Somoza. Saludo a todos los amigos y amigas de Colombia antes de la celebración del Día de la Independencia, el 20 de julio, día en que nosotros los colombianos nos liberamos del yugo de los españoles. Esto es una gran celebración. Miren que esto que hemos visto en Ucrania en los últimos días, todo parece ser como una cortina de humo. Aprovecho también para saludarlos a todos ustedes, amigos del canal. Con sus comentarios no ocurre otra cosa que el crecimiento de este canal, porque son ustedes quienes día a día contribuyen con sus buenos comentarios a que más personas de otros canales quieran visitar mi canal para leer su modo de pensar, su lógica sobre todo lo que está ocurriendo en el mundo. Porque esto es solo un comienzo del tema de la geopolítica mundial. Hoy estamos en Ucrania. El tema se enfoca en Ucrania. El tema se enfoca en Crimea. El tema se enfoca en los HIMARS. Y el tema se enfoca en esta forma como el presidente de los Estados Unidos actúa desde la distancia, hace compás de espera, no se mete de lleno en este juego de la guerra, de lo que está ocurriendo realmente, sino que con sus binóculos desde la distancia, él toma nota y le pregunta a sus asesores qué debe hacer, esperando que le entreguen esa famosa tarjeta donde todo esté anotado para él empezar a solucionar una de las contiendas y batallas y guerras que más están desangrando al planeta Tierra. Hablo en el tema de las energías, el tema económico, el tema de la muerte de no combatientes, de miembros de las Fuerzas Armadas de ambos países. Pero Estados Unidos, en este caso concreto, no está actuando como han actuado en el pasado en otras contiendas, bien o mal, pero han intervenido, han tomado decisiones concretas. Se equivocaron en Irak, se equivocaron en Afganistán, se han equivocado en Vietnam, pero uno no puede pensar de que todas las decisiones que toma van a ser errores y que porque uno ha tenido decisiones en las que ha cometido errores no pueda tomar otras. Precisamente ese es el tema del liderazgo. El liderazgo es algo que no muere, es algo que es como una corriente sanguínea siempre fluyendo la sangre, en la que cada día nos puede caer a la mente esa idea creativa que solucione, esa gran idea que solucione algún problema que nosotros mismos tengamos o que sufran los habitantes de alguna parte del mundo. Crimea es un lugar que ha sido anexionado por Rusia desde el año 2014. Y yo me pregunto, desde el año 2014 hasta el comienzo de esta guerra, febrero 24, ¿por qué la OTAN, por qué el presidente de los Estados Unidos de la época no ha tratado de retomar este territorio que pertenecía a Ucrania, como hoy en día lo anuncian a cuatro vientos los funcionarios del gobierno de Zelensky, ya luego del operativo especial de Rusia, febrero 24, año 2022. Ahora sí quieren retomar a Crimea. Ahora amenazan con que si tuviesen los medios adecuados ya estarían en Crimea,
y tratan de torear, ofuscar al oso polar en una situación en la que quienes más amenazan, quienes más advertencias envían desde el búnker donde está Zelensky allá afeitándose la barba todos los días, desconocen desde la distancia que Rusia es uno de los países del mundo con más capacidad de ojivas nucleares. Y es que sí, ellos tienen paciencia y un grado de tolerancia que han demostrado bastante alto. Pero al fin y al cabo, quienes tienen el control de ese botón rojo de las armas nucleares en Rusia son seres humanos de carne y hueso. Año 1944, 45. Los nazis destruyeron esta línea ferroviaria que unía a Crimea con Rusia. Año 2018. El presidente de Rusia inaugura una belleza de puente que costó 3.300 millones de euros. El mismo recorrió la totalidad de la longitud de este puente, 19 kilómetros. El presidente de la Federación Rusa. Este puente lo construyó prácticamente la Federación Rusa. Luego de la anexión 2014 de Crimea, hubo hambre, hubo sed, no había agua en Crimea. Como ustedes se han dado cuenta, el acueducto o el agua llegó a Crimea luego del inicio de este operativo especial año 2022. Esto de pronto los canales del mundo occidental no lo divulgan, pero una vez que Putin construyó este puente, esta belleza de puente, porque es un puente no por su costo, es una belleza arquitectónica, estética, conectiva, de gran ayuda humanitaria a los pobladores de la zona de Donbass. Porque, miren, desde esa época, 2018, cuando Putin construyó este puente, estaba pensando en cómo llevar alimentos a todos estos habitantes rusoparlantes en la zona de Donbass. Esto no lo divulga el mundo occidental. Había sed. Una vez que se inició este operativo especial, llegó el agua a Crimea. Y de esto no habla Zelensky. Y ahora que los habitantes de Crimea tienen agua, el gobierno de Zelensky amenaza con destruir este puente, amenaza mostrando los mapas de la parte de ingeniería de la arquitectura, los planos de este mapa, para incentivar, así como en Estados Unidos incentivan a estos jóvenes que cometen ataques en escuelas, colegios, los indoctrinan, les muestran mapas de los colegios que tienen que atacar, de los supermercados. Asimismo está haciendo hoy en día Ucrania, divulgando públicamente, sin censura, el mapa de esta estructura para que de pronto alguien loco del todo intente atacar este puente, sin saber que hoy en día hay submarinos y barcos de Rusia protegiendo esta estructura, prácticamente una de las mejores estructuras a nivel mundial. Este es el puente más largo del mundo, 19 kilómetros de extensión. Pero lo que desconocen muchas personas es que hoy en día los rusos se han apoderado de esta parte que se llama Kherson, arribita de Crimea, Kherson. Aunque los amigos del gobierno de Zelensky digan que todavía tienen tropas allá. Hoy en día, los rusos en esta parte del territorio ucraniano reclaman control administrativo, con himno y todo, con bandera de Rusia. ¿Y qué me dicen ustedes de Mariupol?
¿Acaso Ucrania tiene control de Mariupol? ¿O tiene control de Severodonetsk, de Lysychansk? ¿O de pronto yo estoy atrás de noticias? ¿O será que los rusos en el día de hoy es lunes, no continuaron en su incursión desde Luhansk hasta Donetsk? Esto es algo concreto, como es algo real ver la forma como Putin saluda a sus militares, porque Putin no es un militar, es un civil, no como el presidente de los Estados Unidos que siendo civil da el saludo militar y está muy equivocado. Miren, Putin no es el único que se expresa en los mismos términos, por ejemplo, este señor de apellido Medvedev, quien ahora es viceconsejero de seguridad de Rusia. Él le dice a estos guerreristas del búnker de Zelensky, les dice, ustedes intentan atacar 1 centímetro cuadrado de Crimea. Señores, esto prácticamente puede ser el juicio final de la manera más rápida y donde más les duela. Porque Crimea es parte de la existencialidad de Rusia. Porque todos estos territorios que están recientemente siendo controlados por Rusia son considerados por Rusia como si fueran parte de su territorio. Hoy en día parecen desconocer qué es lo que está ocurriendo, con tantas amenazas de parte de los países miembros de la OTAN, que parecen desconocer lo que está ocurriendo debajo de sus territorios, lo que está ocurriendo al interior de sus economías. Ellos simplemente hacen discursos guerreristas, pensando de que de esta manera van a lograr que Putin entregue control de su país. Algunos hablan de que tiene cáncer, de que no puede caminar, que temblequea, que tiembla, que se va a morir, pero yo lo veo vivito y coleando. Y hoy en día, así como advierte Ucrania sobre el tema de Crimea, Rusia ha hecho ya varias advertencias. Advertencia con el tema nuclear, advertencia con que su territorio es intocable y advertencia de que Crimea, nuevamente, al igual que si fuera territorio de Rusia, es una localidad intocable como es esa belleza de puente. Es que parece que no le creen a Putin. Parece que quieren ofuscarlo para que él muestre su poderío táctico nuclear. ¿En qué lugar de Europa quieren los presidentes de los países de la Unión Europea, de la OTAN y Estados Unidos? ¿En qué lugar geográfico? ¿Por qué no envían las coordenadas donde desean que el presidente de la Federación Rusa les haga una muestra de su poderío táctico nuclear? ¿Será que este ensayo o esta muestra, porque sí, hay personas que piden muestras para comprar un producto, dame la degustación, necesitan acaso una degustación nuclear? Porque con toda seguridad el presidente de Rusia sería el primero en tratar de complacerlos. Yo me pregunto, ante tanto guerrerismo, ante tanto despliegue militar y de tantas medallas que tienen los generales, los coroneles, los capitanes de las tropas de la OTAN y de los Estados Unidos, he estado investigando y no he visto el primer marín en el puente de Crimea, de Kerch, como se llama. Tampoco he visto intentos de parte del secretario de Defensa Lloyd Austin o de Pelosi, la famosa Pelosi. Tiene su genio, parecía a Margaret Thatcher. O del presidente Biden en su limusina. Allá, sobre este puente, 19 kilómetros. Queremos ver al presidente de los Estados Unidos recorriendo estos 19 kilómetros de esta belleza de puente. Pero no, más bien Biden va a Polonia.
Más bien Biden va a darle el puño allá a Salman, pero sigue muy alejado del tema de más importancia a nivel mundial, que es darle una solución a esta guerra en Ucrania. Ya todos sabemos cómo piensa Putin. Ya todos sabemos cómo piensa Biden, que no piensa, y todos veíamos cómo pensaba Boris Johnson. Pero el saber cómo piensan estos líderes no nos enseña o muestra el camino de la salida de este impasse. Y ahora Ucrania habla de que tienen control, tienen como su propiedad los planos, de este puente. Pues que los divulguen, como los planos de las bombas atómicas también han sido divulgados desde que yo era estudiante de bachillerato. Igual eso no significa de que ya vaya a salir todo el pueblo a fabricar bombas atómicas, lo máximo serán estas bombas Molotov, pero de ahí no pasa. Que muestren el mapa del puente de Ucrania, que igual estos submarinos que hay debajo de este puente y estos barcos y estos sistemas hidroacústicos ante cualquier señal de ataque están preparados para repeler las fuerzas de la OTAN o de Ucrania. Yo veo a la OTAN como una organización muy poderosa que le tienen temor a atacar un centímetro cuadrado de Rusia, que han habido ataques en ciertas partes de Rusia, en Belgorod, no de parte del gobierno de Zelensky, sino de grupos de las Fuerzas Armadas que toman esa decisión de su parte y que luego Zelensky es el primero en tener que llamar a disculparse, a decir que no fue él. Hoy en día, ¿qué gana los Estados Unidos? ¿Y qué ganan estos funcionarios del gobierno de Zelensky? Tomando este atrevimiento de amenazar con atacar a Crimea. ¿Acaso ya no sabe el gobierno de Zelensky que hubo un referendo, que la mayoría de esta población está a favor de Rusia, de que hay cantidad de submarinos y de barcos de Rusia cerca a Crimea, Sebastopol, que ya Rusia invirtió en un puente que ha venido siendo utilizado desde el 2018 para llevar ayudas humanitarias a una población rusa que vive en esta parte del país? ¿Y cuántas armas y cuántos vehículos blindados y tanques han transitado por este puente? De pronto el mismo Zelensky desconoce este dato específico. ¿Y cuántos tanques y cuántos vehículos blindados falta que sean conducidos por encima de este puente, aún a pesar de las amenazas de Zelensky? Es que Zelensky lo único que puede hacer es pedir ayudas. Es que Zelensky lo único que puede hacer es hacer discursos, pero no tiene el más mínimo control para decir que él mismo va a ejecutar un ataque direccionado contra las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Y es ahí el meollo del asunto, que es un hombre sin poder ante el mundo, prácticamente un hombre desnudo, sin un garrote, sin un arma, quien pretende agachar y arrodillar a Rusia, a la Federación Rusa, gracias a todos los mendrugos, ayudas y limosnas que el ADR pide en el mundo occidental, desconociendo, primero, que las poblaciones de esos países están ya que no aguantan y que la población de su mismo país está perdiendo interés, está perdiendo ese deseo de lucha porque ven que su presidente no los protege, que su presidente al contrario arriesga sus vidas con la llegada de armas que él mismo coloca cerca a las habitaciones y a las casas de no combatientes sin avisar.
para luego mostrar estas fotos de ancianos, ancianas, niños mutilados en la calle, sin una vivienda, sin un techo. Ya el mundo libre está cansado de casi 5 meses de una lucha que va hacia nowhere, de un callejón sin salida y prácticamente a diario. A pesar de que Zelensky sale a colocarle medallas a sus generales y militares, y él sale con orgullo con estas camisetas militares y su musculatura en sus bíceps, Zelensky no le brinda a su población una solución. Zelensky, quien dice Biden que lo que él diga se hará, porque él es el presidente de Ucrania, el mismo presidente de los Estados Unidos se ha lavado las manos para permitir que un hombre que no está calificado para tomar este tipo de decisiones esté en el día de hoy a cargo de algo que podría convertirse en una WW3. ¿De qué sirven las amenazas de los HIMARS? ¿De qué sirven las amenazas hacia Crimea o que van a destruir el puente de Crimea si día a día los rusos toman cada vez más control del territorio de Donbass? ¿De qué sirve que Biden hable de que quiere que baje el precio de la gasolina en su país si ya no tiene tiempo para crear nuevas refinerías para poder bajar el precio de la gasolina de una forma significativa en su país? ¿De qué sirve un presidente de los Estados Unidos que el año pasado hablaba de las energías limpias a los 4 vientos y con orgullo, sacando pecho, que hasta se quitaba el tapaboca para hablar, y hoy en día sucumbe ante la necesidad inminente de trabajar con el carbón, el fracking y el petróleo y todo lo que sea energías sucias, porque no hay otra alternativa sino la de trabajar en paralelo? ¿Y por qué él desconocía este tema, siendo presidente y senador durante tanto tiempo en su país? Porque precisamente no es el hombre con la experiencia y el conocimiento para haber sido elegido como presidente de los Estados Unidos en esta época específica de la historia. Porque cada época tiene sus necesidades y no es el que mejor hable, sino el que más haya estudiado literatura o derecho o ingeniería, el más preparado para dirigir un país, sino quien sea consecuente con el tema histórico de la época y sus necesidades. Hoy en día, el mundo, el planeta Tierra, necesita combustible para mover la economía, para acabar con la hambruna. Y claro, es una quimera respirar aire limpio, no como los asmáticos que no pueden respirar y hasta allá llegamos a pensar que con tanto hollín podemos sentir las mismas dolencias, pero es que en paralelo necesitamos petróleo, necesitamos gasolina, porque estos carros eléctricos, hoy escuché, por ejemplo, un cliente en Estados Unidos que compró un carro eléctrico y dice que la batería le vale más que el carro, que no estamos preparados todavía. Y estas cortinas de humo que lanza, por ejemplo, el presidente Zelensky con el tema de Crimea, ahora que tiene ese gran problema ya con su fiscal, con su director de la seguridad. Estas cortinas de humo ya están pasadas de moda. Ya la gente en pleno siglo XXI entiende el significado de estas estrategias maliciosas. Hoy en día, el mundo quiere escuchar no el Zelensky de los discursos virtuales, sino el Zelensky que se toque el corazón, se toque su mente y le toque el corazón a los ciudadanos de su país y tome una decisión que sea de acuerdo al tiempo que estamos viviendo. No es una época de anhelar buscar más guerras solo por satisfacer las necesidades y los bolsillos
de los fabricantes de armas a nivel mundial. Es una época en la que se debe buscar el sosiego, la paz, para buscar la prosperidad. Después de tanto tiempo de incertidumbre y sobre todo de esta pandemia que nos volvió a todos los seres humanos del planeta, nos volvió prácticamente ropa de trabajo. Amigos, les agradezco y los espero mañana. Muy agradecido nuevamente.